La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hola, estamos hoy muy contentos porque nos encontramos en las oficinas, en el estudio de José de Jesús San Pedro. Él es un editor, un gestor cultural, pero sobre todo es un poeta que por toda la labor que ha realizado este mes de junio del 2018 ha sido merecedor del Premio Iberoamericano Ramón López Velarde. Pero antes de hablar del Premio Iberoamericano López Velarde, vamos a hablar, Sam, sí. Y muchas gracias por recibirnos en este espacio. Bienvenida. Vamos a hablar de tu labor como promotor de la lectura, de tu labor como poeta, como escritor, como gestor. Mucha gente puede pensar que esta se circunscribe únicamente a la organización de un festival cada diciembre o a la edición de la revista Dos Filos, pero tu trabajo en este ámbito pues viene desde la década de los años 70, si no es que antes, ¿no? Sí. ¿Cuándo empezaste tú con esta pasión por la literatura? Fíjate que esa es una muy linda pregunta porque me da la oportunidad de evocar escenas que me son muy estimables. El primer poeta que yo conocí fue Alejandro Aura. Me refiero al primer poeta publicado que yo había leído antes de conocer. Lo conocí gracias a que Alejandro Aura tenía una amistad muy antigua con nuestro común amigo Alberto Huerta. Y yo recién había conocido a Alberto Huerta, de manera que conversando con él, en cierto momento él me dijo que conocía a Alejandro Aura. Y yo había leído a Alejandro Aura en un librito que en aquella época, comienzos de los 1970, era muy popular, que se llamaba y se llama Poesía Joven de México, un librito de siglo XXI. Como yo lo había leído antes, todo el libro, a los 4 poetas que ahí incluía, y específicamente a Alejandro Aura, comprenderás que me quedé muy emocionado, anonadado, asombrado. Y le dije, ¿tú conoces a Alejandro Aura? Y él me volvió a decir que lo conocía, que eran amigos, que había vivido en Zacatecas, etcétera, etcétera. Y entonces, entre ambos, acordamos que sería buena idea invitarlo a Zacatecas. ¿A que diera una plática? A que diera una lectura. Entonces inventamos lo que en aquella época se denominó un café literario. Bueno, la figura ya existía en otras latitudes, pero no en Zacatecas. Entonces organizamos el primer café literario que hubo en esa época en Zacatecas. ¿De qué década estamos hablando? De la década de los 70, esto debió haber sido 1971, 1972 cuando mucho. Y Alejandro, o si no es que antes, antes incluso. Primer año de la década de los 70. Más o menos. Sí, más o menos. Te voy a decir luego por qué. Vino Alejandro Aura, organizamos el café literario. Era muy tierno porque ofrecíamos Nescafé común y corriente a los asistentes. Y todo el mundo lo bebía con sumo placer, con sumo agrado. ¿Dónde se organizaba, Sam? En el antes auditorio Miguel Cervantes Saavedra, que luego adoptó el nombre de Genaro Vázquez. Es el de la preparatoria número 1. El de la preparatoria número 1, que era el auditorio pues más de modo en la universidad, ¿no? Claro. Y era un lleno impresionante. ¿Ah, sí? Sí, totalmente lleno, porque el café literario en sí mismo pues era como una novedad. Conocí a Alejandro Aura, me cautivó de principio a fin, no solo por su poesía, sino porque era un personaje sumamente atractivo, muy accesible,
muy generoso, muy dispuesto a escuchar, muy dispuesto a hacer ambiente alrededor de nosotros, que estábamos pues todos como embebidos escuchándolo. Claro. Y entonces Alejandro ahora nos propuso que continuáramos invitando escritores. Y él mismo los contacta con otros escritores. Él mismo empezó a contactarlos en la Ciudad de México, en el antiguo Distrito Federal. Y por ejemplo me enviaba un telegrama donde simplemente me decía: próximo viernes tendrán ahí o estará ahí, por ejemplo, René Avilés Fabila. Ajá. Entonces yo lo que hacía o hacíamos en equipo era ir a la universidad, al departamento, al venerable departamento de difusión cultural, que en aquella época estaba bajo la dirección de Roberto Almanza. De Roberto Almanza, para mí un ángel de la guarda, claro, ¿no? En ese sentido. Y simplemente él nos decía: de acuerdo, vayan a tesorería, explíquenle, firmaba lo que tenía que firmar. Llegábamos a tesorería, en tesorería nos expedían el cheque respectivo. ¿Para el pago de viáticos? Sí, para el pasaje sobre todo. Enviábamos el pasaje a Alejandro, Alejandro lo triangulaba, le daba el pasaje a quien iba a venir, y aquí lo recibíamos. Este puede ser el origen entonces del interés por formar talleres literarios en Zacatecas. Es decir, ¿cómo se dio el contacto con Donoso Pareja, por ejemplo? No, después de Alejandro ahora vinieron entre otros, bueno, René Avilés Fabila, que ya lo comenté, vino Gerardo de la Torre, vino José Agustín, que recién había salido de la cárcel en donde estuvo, vino Andrés González Pajés, vino Efraín Huerta, que para mí fue una maravilla, vino Humberto Guzmán, en fin, vino una serie de amigos con los cuales yo después continué la amistad y la complicidad. Y en una de esas, no sé exactamente cuándo, transcurridos un par de años, decidimos fundar aquí en Zacatecas lo que se denominó, o le denominamos, el taller literario José Revueltas, que agrupó a los jóvenes poetas y narradores zacatecanos de la época por primera vez, con la idea de ayudarnos mutuamente, comentando nuestros textos, haciendo una crítica impresionista de los mismos y buscando pues sobrevivir en un medio que, entenderás, en ese momento era un medio muy, muy cerrado, muy limitado, muy primitivo. Publicamos una revista que se llamó Los Múltiples Caminos, una revista muy bonita, por cierto, que hacíamos en la imprenta de la universidad. Cuando estaba de encargado don Pepe Acosta. Así es, José Acosta Herrera. Publicamos 6 números de esa revista, publicamos nuestras primeras cosas en esa revista. Es una revista ahora muy, muy apreciada. Claro. Es una joya, ¿no? En términos merográficos. Y fue una de las primeras revistas culturales en Zacatecas. Yo sí. Porque anteriormente creo que había algunas publicaciones de tipo de periodismo cultural encabezadas por don Lázaro Rivera al interior de la universidad. Pero ya como revista fue una de las primeras. Fue una de las primeras. En el siglo XX. Sí. Y fue una de las primeras en preservar cierta periodicidad que le daba la categoría de revista bimestral. Editamos 6 números. Luego, como siempre ocurre en estas aventuras, opiniones diversas, contrarias, antagónicas, extremas, etcétera, etcétera, hicieron que el grupo se disolviera. ¿Quiénes conformaban ese grupo, recuerdas? Recuerdo, sí, cómo no, estaba Jorge Salmón, estaba Raúl López Herrera, el cineasta. Así es, que escribía poesía. Sí. Publicó un cuadernito muy lindo en aquella época también, que se llamó, si no mal recuerdo, 7 días. Estaba obviamente nuestro amigo Alberto Huerta, que ya lo mencioné. Estaba Leobardo García Medina, que escribía poesía.
estaba Javier Burnes, Ortiz, de los principales, ¿no? Y entonces nos reuníamos en algún lugar y comentábamos nuestros trabajos. Estamos hablando de los talleres, ¿verdad? Sí, cuando venía alguien de fuera, por ejemplo José Agustín, pues lo invitábamos a que viniera a la sesión y él mismo opinaba, él mismo decía, él mismo recomendaba, él mismo daba su opinión y eso nos sentíamos pues muy contentos todos, ¿no? Esto de José Agustín me hace recordar que en esa misma época hubo aquí en Zacatecas un festival de cine independiente Super 8. Sí. Y donde él estuvo programada su película Luz Externa, en la que participa precisamente nuestro amigo Alberto Huerta. Sí, cómo no. Pero yo encontré algunos documentos en los que veo que tú tuviste una participación ahí con algunos guiones de cortometrajes que se hicieron. ¿Cómo Mínima, recuerdas tú ¿no? ese momento? Mínima. Obviamente para mí todo era nuevo, todo era novedoso. Era una masiva reunión de cineastas, guionistas, cuentistas. Sí. Ahí, por ejemplo, conocí a Paco Ignacio Taibo. Fue la primera vez que conversé con él, que lo vi. Desde allá data nuestra amistad. Ajá. Y nosotros mismos, gracias al talento de Raúl López, hicimos una película. Bueno, la hizo él pero con guión tuyo. Entre comillas guión, porque era más bien una especie de poema en prosa. En homenaje a... No, nada, era un día... A los Beatles, ¿no? Sí, un día en Zacatecas con particular atención a los Beatles y actuada por los amigos, ¿no? Ajá. Entre otros invitamos a actuar, por cierto, como galán de moda a Ismael Martínez Guardado, que aceptó muy amablemente. Claro, ¿cómo se iba a negar? Otro amigo muy querido, Eduardo Román Quesada, apareció en alguna escena en la calle, solitario, deambulando, triste, ¿no? Y entonces el poema, pues, hicieron lo posible para adaptarlo como cortometraje. Como cortometraje, sí. ¿Quién tendrá ese corto? ¿Tú crees que...? Debe tenerlo Raúl, por supuesto. Habría que hacer luego un rescate de esa cinta para que vean. Yo lo que quiero es poner en contexto todo el trabajo que has realizado en Zacatecas. Mira, todavía no hemos narrado ni 3 años de la década de los 70. Ajá. Y ya nos dijiste cosas importantes relacionadas con la gestión. Una fue organizar los primeros cafés literarios. Sí. Esa segunda mitad del siglo XX. Empezaron a llegar escritores de todas partes de México, incluso algunos extranjeros. A la par se organiza el primer taller literario que tuvo una contundencia tremenda en la región. Invitados también algunos escritores que participaban en el tallereo, pero además participas en cine. Sí. Y todavía no llegamos al 75, porque es en el 75 cuando tú ganas el Premio Aguascalientes de Poesía. Pero antes hay un momento muy importante. Por cierto que mi memoria me está censurando, no sé si le di la relevancia que debo darle a otro amigo nuestro muy querido, que es Víctor Hugo Rodríguez Becker, ¿no? Que también participó en el Festival también, de Cine supuesto, Super 8. También, por supuesto. Que llevaba el nombre de Luis Buñuel. Así es. Ahora tengo una pregunta, porque ahí hay una divergencia en cuanto a las opiniones. Yo tengo la carta que le manda Roberto Almanza como imitándolo a Zacatecas. Hay gente que dice que sí vino y hay gente que dice que no llegó. ¿Tú recuerdas si vino Luis Buñuel a Zacatecas? No, hasta donde yo recuerdo no llegó a Zacatecas. Por algún compromiso previo, pero hasta donde mi memoria alcanza a recordar, no llegó. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.